Para poder iniciar tenemos que tener en recopilación algo muy importante. La naturaleza cautelar de la prisión preventiva busca enfatizar algo por el propio Tribunal Constitucional. Si bien la propia regla, bueno, la propia excepción se convirtió en la regla, nos conlleva a nosotros poder analizar punto por punto qué es lo que se tiene que discutir y obviamente cuál va a ser el aspecto cognitivo de la propia remisión condicional de la pena. Es ahí donde nosotros vamos a entender que la propia remisión y la propia medida cautelar no es una pena anticipada, sino una medida cautelar y una medida excepcional. La regla general en el sistema penal es el respeto de la libertad personal. ¿Correcto? Eso se establece en el artículo 2, el inciso 4, inciso 24 de la Constitución. Pero también esta remisión condicional tiene una finalidad resocializadora de la pena. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque cita la concepción constitucional de la pena, cuyo fin primordial es la reeducación, la rehabilitación, la reincorporación. Pero tenemos que tener en consideración algo muy importante cuando nosotros vamos a establecer criterios vinculantes al momento de poder hablar de la propia remisión condicional. En sí, la propia remisión de la pena es un beneficio que permite que la propia persona condenada de un proceso se le pueda otorgar una pena distinta y obviamente también que pueda cumplir el resto de su condena en libertad. Pero acá tiene que tener ciertos criterios, ciertos valores que el Tribunal Constitucional ya ha fijado también en la jurisprudencia. Pero esos criterios, esas fijaciones, esos roles específicos que se pueden dar a connotar, nos conllevan a que se tiene que establecer reglas de conducta. Dichas reglas de conducta que van a estar estereotipadamente hablando en un periodo de supervisión. ¿Por qué? Porque ese periodo de supervisión nos va a conllevar a cada uno de nosotros a analizar con qué objetivo voy a fomentar la propia resocialización, con qué objetivo voy a poder establecer criterios necesarios de la misma. Pero hay también la realidad jurídica que nosotros tenemos, los casos de improcedencia y los casos especiales. El artículo 4, en el propio decreto legislativo 1619, establece algo muy interesante. Nos dice que se tienen que establecer supuestos de los beneficios. Pero esos supuestos, esa línea colateral, esa línea que garantiza la propia seguridad jurídica y justicia, se tiene que establecer primero por la propia naturaleza, pero en la naturaleza del delito, enfocarlo y englobarlo en la propia teoría del delito y ver si esos casos de improcedencia y casos de reincidencia tienen actos delictivos, conllevan una mala conducta carcelaria. Pero también tenemos que analizar algo muy importante, doctores y doctoras. ¿Cuál va a ser el fin necesario de cada uno de estos actos complementarios al nosotros poder hablar de la remisión de la pena? Si bien es una variación de la conducta por el buen comportamiento que tú vienes manteniendo, eso se va a poder ver reflejado en los procesos judiciales pendientes. Y ustedes se preguntarán, pero, doctor, si me van a variar la pena, si me van a variar la medida por el buen comportamiento que vengo teniendo, encontrándome dentro de un establecimiento penitenciario y se solicita esta remisión, tienen que evaluar subjetiva y objetivamente. Por supuesto que sí. Pero esa evaluación objetiva, esa evaluación tácita, esa evaluación expresa, tiene que tener un conglomerado de información necesaria. Ese conglomerado de información necesaria que permita poder disuadirle al juez y decirle algo muy importante. Sí se puede aplicar los beneficios, no se puede aplicar y obviamente también viendo la repercusión social que pueda generar cada uno de estos actos. Ahora, entender no solamente la propia naturaleza, ¿qué es lo que implica? Implica aspectos necesarios de vinculación procesal y obviamente que podamos nosotros tener un correcto funcionamiento de la administración de justicia. Implica que el propio cumplimiento en la libertad tenga que tener un aspecto vinculante al momento de poder tener una vigilancia y una asistencia.
La persona se somete a la observación y asistencia de la autoridad. Esa autoridad administrativa, como la policía o como el sistema penitenciario, durante un tiempo determinado que va a tener esa evaluación, va a tener que tener ciertas condiciones. Primero, tiene que cumplir un conjunto de condiciones impuestas por el juez. Medidas de impedimento de salida, si es que también tienen que establecer reglas de conducta y un plazo bajo supervisión. El objetivo primordial no solamente es la resocialización del condenado, sino que a veces esa medida para poder reducir el hacinamiento penitenciario busca que se pueda establecer criterios necesarios al momento de poder tener esta naturaleza especial. Pero hay algo muy importante que tenemos que tener en consideración, doctores y doctoras. ¿En qué supuestos no se va a dar? Y obviamente, ¿cuál va a ser el criterio que va a fijar el juez? La pena, la conducta, el proceso penitenciario, no tener antecedentes graves y obviamente tenemos que establecer qué nos dice el Acuerdo Plenario 1/2023 y 2/2024 de determinación judicial de la pena. Pero en ese extremo tenemos que darnos cuenta de algo muy necesario. No solamente la vinculación tiene que establecerse en el propio conducto regular de la Administración de Justicia. Y hay un apartado muy importante, la improcedencia por la gravedad del delito. ¿En qué extremo se va a poder excluir este tipo de beneficios? ¿En qué extremo se va a poder sustituir este tipo de remisiones? Y obviamente, al solicitar esta variación, al solicitar esta redención que se quiere establecer, tenemos que tener en cuenta que el propio aspecto cognitivo y social va a poder tener ciertos criterios. Primero, en delitos de violación sexual va a tener un apartado muy distinto a otro tipo de delitos. Feminicidio y homicidio calificado. Terrorismo y traición a la patria. Los delitos que están inmersos contra la salud como tráfico ilícito de drogas. Y obviamente el propio delito de corrupción de funcionarios. Pero tenemos que tener en consideración algo muy importante, que esto busca cautelar, esto busca proteger la seguridad de las personas, que puedan confiar en la administración de justicia. Pero hay un grave error que estamos cometiendo en la actualidad. Y obviamente esto nos hace un hincapié a poder darnos cuenta cuál es el razonamiento de los jueces. ¿Cuál es el razonamiento que se tiene que tener en ciertos delitos? Y obviamente también cuál va a ser la ponderación que se tiene que establecer. Ese acuerdo plenario 1/2023 que nos hace la diferencia entre circunstancias agravantes genéricas y circunstancias agravantes específicas y nos pone en el limbo el sistema de tercios y el sistema escalonado, tenemos que darnos cuenta cómo se va a poder ponderar. Y obviamente, ¿cómo se va a tener que dar cuenta la propia gravedad del delito? Hablar de la gravedad del delito no solamente va a conllevar a que la propia necesidad de la administración de justicia tenga caracteres necesarios para poder tener una vinculación procesal. Yo me quedo con un apartado muy interesante. Quizás los propios jueces tuvieron un razonamiento distinto al momento de poder ejemplificar eso. En uno de los extremos del Acuerdo Plenario 1/2023 se solicitaba la reducción de 5 años en delitos de violación sexual. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque en ese extremo lo que se pretendía era custodiar y proteger a la familia. Mejor dicho, en palabras más sencillas, las personas que habían cometido este delito y obviamente habían procreado, habían tenido un hijo en común con la otra persona y se hacían responsable de ellos, iba a haber una reducción de 5 años. En ese extremo tenemos otra sentencia que también no causó risa, pero causó indignación de nuestro sistema de administración de justicia, es la sentencia del calzón o la truza roja, que se da en la ciudad de Ica. Y obviamente también lo que nos conlleva a nosotros es cuáles son los criterios que pretende también imponer la Corte Suprema y los magistrados para poder tener razonamientos necesarios dentro de la propia necesidad de estos casos especiales. Y obviamente también en qué extremo va a poder existir la debida motivación de las resoluciones judiciales. Actualmente lo que carecen las resoluciones
es de debida motivación. Pero eso también, aunque ustedes no crean, es un impulso para los abogados y también un impulso para los fiscales, a que puedan identificar los errores y obviamente también se pueda plasmar en el limbo los extremos que puedan dar futuras nulidades. Pero también nos conllevan a nosotros poder entender que esta improcedencia, que esta gravedad, que esta neutralidad va a tener puntos subjetivos y obviamente puntos necesarios para poder establecer criterios vinculantes. Ahora, hablemos de la improcedencia por reincidencia y las sanciones. El beneficio penitenciario en este tipo de extremos no va a proceder si es que la propia persona, el propio imputado, el propio interno, ya ha recibido beneficios anteriores. Por ejemplo, libertad condicional, semilibertad, grillete electrónico. Y obviamente, cuando ya ha obtenido estos beneficios penitenciarios, reincide en cometer este tipo de delitos. Entonces, la propia norma no es que te pueda generalizar aspectos, sino que también te va a poner ciertos límites y restricciones para que tú no reincidas en cometer este tipo de actos delictivos. Pero obviamente también te pone otra situación. ¿Qué es lo que sucede con las personas que presentan faltas disciplinarias graves dentro del penal? ¿Qué es lo que sucede con las propias personas que en vez de resocializarse, que en vez de mejorar dentro del propio hacinamiento penitenciario, salen mayormente preparadas para ya poder delinquir y con todas las herramientas y la experticia necesaria para poder plasmarlo a la sociedad? Entonces, tiene que haber criterios necesarios para poder ver en qué delitos sí y en qué delitos no, sí. Pero también se tiene que dar cuenta de algo muy importante. No se puede permitir establecer una necesidad de internamiento y obviamente también de acogerte un beneficio penitenciario cuando tú ya perteneces a una organización criminal o una banda criminal. Porque esa forma o este chip que se viene manejando por ciertos fiscales o por ciertas personas que administran la administración de justicia, en este caso los propios jueces, nos conllevan a analizar no solamente la norma, sino también cómo vienen interpretando la norma. Y algo muy interesante que pasó en Cerro de Pasco en el año 2023 es que un propio interno, teniendo reincidencia por un delito común que es hurto en su modalidad agravado, solicita remisión. Pero al solicitar la remisión, al poder evaluar, al poder ver si es que se acoge estos beneficios penitenciarios, se dan con la gran sorpresa de que se rechaza de pleno. Se rechaza porque obviamente ha existido un incumplimiento de las propias reglas de conducta. Ha habido un incumplimiento en su anterior libertad condicional. Y eso nos conlleva a nosotros poder analizar algo muy importante, la necesidad de poder actuar con probidad y con debida diligencia. Obviamente, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que el poder encontrarse dentro de un hacinamiento penitenciario, dentro de un penal, te va a transformar la forma de vivir la vida y la forma de ver la vida. Pero también tienes que darte cuenta de algo muy importante, que esa forma, ese modo, ese método va a poder también cambiar la necesidad que tú vas a tener y obviamente la limitación de derechos que se te va a encontrar. Es ahí el punto neurálgico que ustedes tienen que obviamente disuadir y obviamente recomendar a su cliente. Recomendar de una manera objetiva, de una manera positiva, que permita el correcto ejercicio y el correcto cumplimiento de cada uno de los derechos y los deberes que pertenece y que tiene cada ciudadano. Ahora, hay casos especiales, claro que sí. En estos casos especiales, pongamos una situación muy importante. ¿Qué es lo que sucede cuando las madres son gestantes, los hijos son pequeños y obviamente cuando se tiene que solicitar este tipo de remisión? Siempre que no exista la forma de que se haya configurado un delito violento o un delito que no haya sido una tipificación sexual, se tiene que proteger el interés superior del niño. Y obviamente también pueden recibir la propia remisión este tipo de aspectos, porque obviamente se tiene que observar la propia conducta de la persona. Y hay varios casos y varias jurisprudencias
muy interesantes que establecen de qué forma y de qué medio se puede solicitar ello. En Huánuco, en el año 2015, una interna que se encontraba gestante, obviamente se le solicitó, bueno, solicitó la remisión condicional, porque obviamente al comprobar que esta persona se encontraba embarazada antes de ingresar al establecimiento penitenciario y al gozar de buena conducta, varió las reglas de conducta, pero también se dio la posibilidad de que pueda reinsertarse a la persona o pueda perder en ese extremo a su bebé si es que seguía o mantenía esa forma y ese método de reincidencia. Pero nos conlleva a analizar algo muy importante. ¿De qué forma se viene estableciendo estos criterios vinculantes y de qué forma también se viene custodiando la familia? El interés superior del niño, del adolescente, nos conlleva a nosotros poder analizar que estos casos especiales, que estos casos que necesitan de una manera mayor objetividad y mayor necesidad de poder analizarlo, cumplen una función principal. Y esa función principal se va a encontrar superditada a que el propio razonamiento que tiene que tener el colegiado no solamente se va a dar en lo que se cometió, sino que en lo que puede causar a futuro, en este caso a la afectación del correcto desarrollo del menor. Hay un caso muy interesante que se da en la ciudad de Piura, donde se solicita que se pueda establecer la remisión condicional. La madre era gestante, tenía hijos menores de edad y obviamente la única persona que custodiaba en ese extremo era su propia mamá, pero la mamá fallece. Pero ¿cuál era el gran problema acá? No tenía otros familiares, ¿correcto? Y al no tener otros familiares, lo que conllevaba es de que esta persona tenga la necesidad de poder encontrarse en libertad y se pueda, en algunos casos, reinsertar a la sociedad y resocializarla. Pero ¿cuál era el gran problema? Que esta era la líder de una organización criminal que no solamente operaba desde adentro, sino que también operaba desde afuera. Entonces, esos criterios de peligrosidad que pueda causar a futuro o a presente van a conllevar que el propio análisis que tengan los jueces no sea positivo para la persona. ¿Qué es lo que sucedió con posterioridad? Los niños, en este caso, los menores de edad, y obviamente cuando nació el menor, el bebé que se encontraba en su vientre, pasaron a un albergue, a poder encontrar una ayuda, una asistente social que pueda darles ese cuidado hasta que se pueda cumplir la mitad de la pena más uno o hasta que pueda cumplir toda la pena, en este caso la imputada. Entonces, ¿nos conlleva analizar temas de forma, temas de fondo? Claro que sí. Nos conlleva a tener una necesidad de un razonamiento necesario por parte de los abogados, por parte de los propios clientes, a no cometer conductas reincidentes, por supuesto. Pero también nos conlleva a nosotros poder analizar de qué manera la Administración de Justicia viene impulsando este tipo de situaciones. Aunque ustedes no crean, y lo digo con la mayor sinceridad, el ojo público, el populismo punitivo que se puedan ejercer en algunos extremos, tergiversa las decisiones de los jueces. Y al tergiversar las decisiones de los jueces nos conlleva a nosotros poder analizar de qué manera los abogados litigantes ocupamos un rol fundamental y obviamente ocupamos una batalla titánica, no solamente con el prejuzgamiento que tiene la sociedad por los medios de comunicación, sino que también de qué manera tenemos que demostrar la inocencia de tu cliente. Pero en este caso, cuando se da ciertas etiquetas criminales, ciertos logos o ciertos estereotipos que puedan también mancillar la honorabilidad y la buena reputación de tu cliente, nos conlleva también a generalizar y a entender los efectos multiplicadores o rebotes que puedan ocasionar con posterioridad. Se investiga por organizaciones criminales, se investiga porque es el líder eh, de los malditos de Puente Piedra, correcto, pero el fiscal no hace su trabajo y no hace una correcta individualización. Sale en libertad. Ah, ya, perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa con posterioridad? El rechazo social, el maltrato y la imposibilidad de poder conseguir en algunos casos oportunidades laborales es lo que se refleja en la propia coyuntura. Pero obviamente también lo que tenemos que darnos cuenta es que la propia remisión conlleva a que se pueda establecer una pena justa, una pena razonable, pero también conlleva a que nosotros podamos entender de una manera necesaria, de una manera exacta,
cómo tiene que funcionar el debido proceso en cada uno de los casos. Ahora, ¿hay casos especiales? Sí hay casos especiales. En estos delitos de menor gravedad, ¿correcto? En los delitos de menor gravedad que van a ser llamados o que van a ser configurados en el extremo de que la propia necesidad que pueda tener la persona y obviamente que pueda tener el propio sistema, pueda tener una forma distinta y una forma de interpretación adyacente al momento de poder tener en consideración. Estamos hablando del delito de omisión a la asistencia familiar. En ese extremo, aunque ustedes no crean, aunque ustedes no lo puedan vincular de una manera exacta, estos delitos se generalizan de una remisión de menor gravedad porque obviamente es un incumplimiento por parte del progenitor, por parte del papá, o en algunos casos por parte de la mamá, pero obviamente también existe una posibilidad no tan alta, pero sí una posibilidad necesaria de que se pueda solicitar esta remisión condicional. Pero esto también cumple ciertos criterios, de que obviamente esta persona no tenga antecedentes, que no tenga, que tenga atenuantes y obviamente también que sea la primera vez que comete este tipo de delitos. Lo mismo pasa en un hurto simple o una tentativa de hurto. Ahora, obviamente, si es que nosotros nos basamos en otro tipo de delitos como estafa menor, cuando no supera la remuneración mínima vital, el propio hurto famélico, la conducción en estado de ebriedad o drogadicción, nos conlleva a nosotros poder analizar de qué manera el sistema puede solicitar no el internamiento, sino una variación de medida, una prisión efectiva que obviamente va a cumplir una distinción a lo que se puede establecer por parte de la propia revisión. Firmar todo, firmar mensualmente y obviamente establecer criterios unificados para poder actuar con la objetividad y la probidad posible. Ahora, entendamos algo muy importante. En estos casos especiales tienen que tener un trámite, un conducto regular necesario, un conducto regular que permita poder establecer cómo se va a realizar el propio beneficio penitenciario, pero obviamente también de qué manera se va a poder solicitar cada uno de estos beneficios. Lo primero es de que tú tienes que presentar una solicitud, o en algunos extremos, tu propio abogado, una solicitud escrita al propio director del penal que solicitas beneficios penitenciarios o remisión, en este caso de la pena. ¿Quiénes van a evaluarlo? El director remite al Consejo Técnico Penitenciario, el famoso CTP, y obviamente ponen en tela de juicio tu solicitud. ¿Qué es lo que tú tienes que argumentar? Informes psicológicos, informes de buena conducta, la propia sentencia que ya se va a cumplir y obviamente documentación que respalde de que tú te estás rehabilitando, de que tú vienes cumpliendo un aspecto positivo dentro del hacinamiento penitenciario, pero también nos conlleva a nosotros poder analizar de qué manera se va a solicitar cada uno de estos medios técnicos y obviamente esta documentación que pueda respaldar la necesidad de poder actuar con objetividad. Ha habido un caso muy interesante que sucedió si no me equivoco, sucedió en el Callao, donde esta persona ya había cumplido la mitad más uno de su sentencia, ¿correcto? Tenía certificados de buena conducta, no hay ningún problema, pero en los informes psicológicos, ahí había un problema. La persona tenía alteraciones mentales, tenía problemas psicopáticos y obviamente también no conllevaba el propio hacinamiento penitenciario para poder encontrarse en ese extremo, sino que obviamente solicitar una variación del propio internamiento. Obviamente, centros especializados que permitan poder tratar la salud mental de esta persona, porque tienen una distinción, una condición especial, una condición distinta a lo que puede establecerse dentro de la propia jurisprudencia. Hay un caso muy interesante que, que uno de mis profesores en la maestría me decía, nos decía el ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando una persona que sufre lagunas o vacíos mentales te dispara? Y te dispara no con la intención de matarte, sino con la intención de herirte. Pero por circunstancias de la vida, obviamente, al momento de poder presentar toda la solicitud necesaria,
no puede encontrar la fiscalía una vinculación si es que cuando te disparó tuvo el ánimo de dispararte o en su defecto por la propia condición de tal lo realizó. Entonces, nos pone en el limbo poder analizar cada uno de estos temas que obviamente se tiene que dar en función a la propia necesidad y a la propia condición de la persona. Y muchos abogados, muchos jurisconsultos también dicen algo muy importante, no puede tenerse un tratamiento igualitario, una sentencia igualitaria, cuando existe una diferenciación de la propia salud mental, que obviamente va a afectar el correcto funcionamiento de la audiencia y obviamente va a afectar el debido proceso que se tenga que mantener. Los requisitos son específicos. Los requisitos se encuentran plasmados no solamente con la única necesidad de poder analizar punto por punto lo que tú vienes presentando de una manera específica. Lo que tú tienes que demostrar es de que tú te encuentras apto para poder reinsertarte, te encuentras reeducado para poder reinsertarte y resocializarte a la propia sociedad. Y obviamente entender de una manera objetiva, entender de una manera práctica cuáles son esos aspectos vinculantes que se tienen que tener en cada uno de estos aspectos de vinculación por parte del Consejo Técnico Penitenciario. Ahora, ¿qué es lo que evalúa el Consejo Técnico Penitenciario? Una gran pregunta que muchos se hacen y obviamente nos conlleva a nosotros poder entender de qué manera este Consejo Técnico Penitenciario va a tener el propio respaldo del decreto legislativo 1619 y obviamente en el artículo 12 que se va a poder complementar. Primero, la evaluación del Consejo Técnico Penitenciario revisa tus antecedentes disciplinarios. Esos antecedentes disciplinarios que van a poder dirimir, oye, esta persona se comporta bien, se comporta mal, va a tutela el penal, se encuentra reincidente, entre otros. Pero también aspectos psicopedagógicos que necesariamente obligan a poder entender el comportamiento humano de la persona. No de una manera endógena, sino de una manera exógena, que obviamente nos permita poder analizar la necesidad de poder otorgarle esta remisión o en su defecto de negarla. La emisión del informe técnico favorable o desfavorable es uno de los puntos controvertidos que siempre se van a basar por el propio Consejo Técnico Penitenciario. Y es la gran verdad. ¿Por qué? Porque el propio Consejo Técnico Penitenciario lo que analiza no solamente son qué es lo que se ha podido remitir, qué es lo que se ha podido evaluar, sino que también analiza punto por punto cuáles son las recomendaciones y el estado en que se encuentra la propia persona. Pero hay un punto muy discrepante que lo que pasa en la realidad peruana es que los propios o las propias personas que se encargan de poder rehabilitar, resocializar a cada una de estas personas internas, coadyuvan en poder emitirles un informe técnico favorable, no teniendo esa capacidad y esa rigurosidad cuando se debería merecer un informe técnico desfavorable. Y en algunos casos se puede establecer, obviamente, remisiones de libertad que van a tener que ser observadas con posterioridad, porque obviamente lo que se va a ver es la reincidencia al momento de cometer este tipo de delitos. Pero algo muy importante que tenemos que tener en consideración es de qué forma se viene dando el propio hacinamiento penitenciario y de qué forma también se viene teniendo el propio INPE un control necesario, un control disuasivo para poder dar cuenta y para poder establecer criterios de uniformidad dentro del propio informe técnico penitenciario. Ahora, la recomendación o no que establece el propio INPE, que establece el propio Instituto Nacional Penitenciario, establece un eje central, establece de qué forma se viene comportando la persona, no solamente dentro del penal, con sus compañeros, sino que también de qué forma viene evolucionando paulatina y necesariamente dentro de los tratamientos y dentro de las terapias psicológicas que conlleva. Ahora, yo he tenido algunos clientes que, bueno, se encuentran en distintos penales, pero la particularidad que ellos siempre utilizan es el tema de la religiosidad.
Y me causa mucho asombro porque dicen, no, doctor, yo ya no delinco, yo soy, me he dedicado a la religión, es lo que siempre utilizan. Y obviamente causa mucho asombro, causa mucha sorpresa, porque obviamente pretenden asombrar no solamente a las personas que trabajan en el INPE, a las personas que van a revisar el propio consejo técnico, sino que también pretenden dar una faceta que no es y obviamente buscar una salida más obvia y más necesaria para poder conseguir su libertad. No entendiendo y no optando un camino real y obviamente también optando por un camino disuasorio que se viene presentando. Ahora, la revisión por el INPE Central nos conlleva a nosotros poder entender algo muy importante. Esos informes, esos datos, esa data que se va a mantener, que se va a poder establecer en los propios informes regionales, en los propios informes que establecen o no establecen, que cumplen o no cumplen criterios establecidos, nos conllevan a nosotros poder analizar si es que este informe es favorable y si es que este informe, si es desfavorable, se puede archivar. Pero obviamente también tenemos que tener en consideración algo muy importante. Esa información de calidad que tú vas a presentar no significa que por ser tan voluminosa va a poder generar credibilidad al propio INPE. Va a generar credibilidad para otorgarte esta remisión de libertad, sino que también va a poner en autos y va a poner en el propio limbo, en la propia disyuntiva, en el propio debate, de qué manera también se viene teniendo el manejo del INPE. Y es ahí donde el INPE declaró improcedente 20 expedientes en el año 2024. Y eso fue también un talán que nos conlleva a nosotros poder analizar por qué el INPE, por qué se viene estableciendo estos criterios y obviamente también se pretende sorprender la propia remisión y se pretende sorprender de que obviamente los requisitos y los beneficios penitenciarios se van a otorgar de una manera ligera. Ahora, ¿cuál es el punto de declive? En este extremo, cuando el propio INPE declara infundado, declara improcedente estos 20 expedientes, tiene un criterio muy positivo y dice, oye, tú me estás presentando información, me estás presentando que informes favorables, me estás presentando que tiene buena conducta, pero en los certificados psicológicos me doy cuenta que no están actualizados. O sea, ¿yo cómo sé que le voy a otorgar a tu cliente de que esta persona ya ha tenido su tratamiento, ya se encuentra apta para poder resocializarlo, para poder reinsertarlo? Y obviamente también se puede establecer criterios de necesidad y obviamente una vinculación directa dentro del proceso. Y ahí nosotros tenemos que analizar algo muy importante. ¿De qué manera y de qué extremo el INPE tiene ese raciocinio para poder explicar y obviamente también para poder emitir estos propios certificados? Ese filtro, ese punto necesario para poder tratar de sorprender al INPE nos conlleva a nosotros poder entender de qué manera nuestro sistema o las personas que se encargan de poder coadyuvar en poder rehabilitar a las personas viene funcionando. Pone en duda, pone en el limbo de qué manera las personas que se encargan y cumplen una función resocializadora en el INPE vienen funcionando, no solamente, sino también de qué manera vienen realizando los informes. Entonces, ahí viene un cuestionamiento muy grave. Ahí viene también la duda si es que el propio INPE cumple su trabajo o si los propios trabajadores informan o dan información verídica, información favorable o información en algunos casos parcializada por existir o no existir estipendios económicos de por medio. Entonces, hay que darnos cuenta la necesidad, los puntos que puedan disuadirse y obviamente también que puedan ser controvertidos dentro de este extremo. Ahora, ¿cuál es la intervención del juzgado de ejecución penal? La función del juez, más allá de poder cumplir un rol fundamental y específico cuando se habla de la inmediación, verifica la necesidad de los propios requisitos legales. Verifica y convoca a que se pueda revisar los propios informes que se vienen solicitando. Y obviamente también ese filtro de admisión, ese filtro de revisión va a poder ser convocado en una audiencia pública. Y en este extremo se pueden tomar muchas decisiones. El juez puede causar un convencimiento,
puede conceder el beneficio, puede negarlo, puede solicitar mayor cantidad de pruebas. Pero también algo que nosotros tenemos que tener en consideración, que esa propia función del juez va a tener que tener la propia necesidad de poder entender de una manera necesaria, de una manera específica, cómo va a resolver el juez y obviamente qué información tú le vas a proporcionar. El juez quiere información de calidad, información precisa, información concisa. Y obviamente tú no puedes tratar de pretender, de sorprender al juez entregándole información extemporánea, información desactualizada, información de dudosa procedencia y obviamente también que se te puede otorgar esta remisión de la condición de la pena, sino que también el propio Tribunal Constitucional establece, oye, juez, tienes que tener un mínimo razonamiento para poder establecer y por las propias máximas de la experiencia tienen que establecerse puntos controvertidos, puntos necesarios y de qué manera se ha venido evolucionando. Si esta persona es una persona que se dedica al hurto agravado y obviamente también establece o demuestra una conducta distinta al momento de que se ha podido internar en un establecimiento penitenciario y se ha podido observar una conducta positiva por parte de los propios psicólogos, por parte de los propios especialistas, y se pueda crear un convencimiento al juez, obviamente se puede establecer un beneficio penitenciario. Pero también podemos ponernos en otro escenario que es la mayor realidad que se vive por parte de nuestro propio sistema, que es la negación del propio juez, que obviamente por información de calidad, información que no es actualizada, se te va a denegar en ese extremo. Entonces, puntos controvertidos que nos permiten a nosotros poder entender, poder analizar y obviamente poder debatir cada uno de estos extremos va a poder conllevar dentro de la misma. Ahora, ¿qué documentos son requeridos para el trámite? Un punto muy importante. Primero, la copia certificada de la sentencia condenatoria. Es el elemento más importante que ustedes tienen que recordar para poder partir, primero, la gravedad del delito, la peligrosidad de la persona, la vinculación extrema, directa o indirecta que se ha tenido con los hechos en materia de contravención. Otro requisito muy importante es el certificado de buena conducta. Y ustedes se preguntarán, pero ese certificado de buena conducta, ese certificado que va a poder permitir, que va a poder disuadir en ese extremo, ¿cuáles van a ser los extremos y cuál va a ser la necesidad de poder entender, establecer un criterio vinculante, un criterio necesario, va a poder ser plasmado en este propio certificado? El informe psicológico, no solamente del estado de salud mental de la persona, sino que también social, que se viene manteniendo en el propio hacinamiento penitenciario, nos conlleva a nosotros poder entender cada uno de los extremos que se puede interponer. El plan individual de reinserción. Aquí sí me quiero tomar la molestia porque obviamente nos conlleva a nosotros poder analizar de qué manera el propio INPE, de qué manera viene teniendo este plan de contingencia necesario para poder individualizar a cada una de las personas y darles un tratamiento distinto. Actualmente, por la propia sobrepoblación que se viene teniendo en el propio hacinamiento penitenciario y en todos los penales, no se viene manteniendo un plan individual de reinserción. Es la verdad. Pero obviamente nos conlleva a nosotros poder analizar de qué manera los propios psicólogos, las propias personas que se van a encargar o van a poder permitir entender un correcto funcionamiento, van a poder entregar información de calidad y van a poder demostrar una evolución por parte de este plan individual. Ahora, esta información es muy importante que se tiene que acreditar el no tener procesos pendientes. Para tú solicitar un beneficio penitenciario, una remisión de pena, tienes que presentar una declaración jurada y digas, oye, yo no tengo procesos pendientes. El único proceso es el que se viene solicitando para el propio beneficio penitenciario y obviamente también establecer criterios necesarios y criterios vinculantes. Esta solicitud que se va a encontrar dirigida al director del penal, que se va a encontrar dirigida al propio jefe del INPE, que se va a poder analizar de una manera específica
de una manera taxativa, nos conlleva a nosotros poder entender algo muy importante. Esta información mínima que solicita el propio juez, que solicita para poder establecer un correcto trámite, va a hacer y va a poder conllevar a que si ustedes como abogados, ustedes como investigados, como imputados, como sentenciados, puedan tener o informar o dar información necesaria que permita poder acreditar extremos necesarios de la propia vinculación. Extremos que permitan también vincular elementos que puedan permitir la propia remisión de la pena. Y obviamente tenemos que entender algo muy importante. La propia información que se va a presentar, no solamente de calidad, sino que también corroborada, tiene que tener puntos controvertidos al momento de poder solicitarse. Y acá nos conlleva a entender algo muy importante, la procedencia. La procedencia que obviamente va a ser en el propio extremo, en el propio literal, analizado no solamente con el cumplimiento del interno, sino que también con el cumplimiento de los requisitos mínimos, de los requisitos legales y conductuales para poder acceder al propio beneficio de semilibertad. Este progreso que va a tener la persona, el interno, este progreso personal, este comportamiento que se va a poder encontrar de una manera concreta, de una manera específica, de una manera evolucionada, va a poder permitir entender de alguna u otra forma cuál es la necesidad la propia procedencia que se viene manteniendo. La naturaleza del delito cometido va a ser uno de los puntos controvertidos también que se va a tener que analizar. Si es que se encuentra dentro de la necesidad o dentro de la primera línea que les acabo de explicar, que son delitos cometidos como tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios, eh, delitos como feminicidio o homicidio calificado, entre otros, va a tener que tener una rigurosidad y un análisis profundo para ver si es que se otorga, no se otorga, se puede conceder u obviamente necesita un procedimiento distinto para poder conceder la propia rehabilitación de la persona. Ahora, algo que no tenemos que olvidarnos, el cumplimiento parcial, el cumplimiento total del plazo exigido. Nos conlleva a nosotros poder analizar algo muy importante. Si es que se cumple todos estos requisitos legales, si es que se cumple todos estos requisitos conductuales, para poder analizar y para poder acceder a este beneficio, ¿qué tenemos que tener en consideración? ¿Se está cumpliendo los criterios de procedencia o no? Y si se cumplen los criterios de procedencia, ¿qué es lo que nos va a conllevar? A que esta persona sí va a acceder al beneficio, pero también se va a encontrar supeditada al análisis probatorio, al análisis riguroso que van a tener tanto el comité, tanto el juez, y obviamente cómo pueda demostrar el abogado la correcta y la evolución que viene teniendo su cliente dentro del penal. Me ha pasado casos donde los jueces ya conocen a los propios imputados y al momento de poder presentar información, al momento de poder presentar información de calidad supuestamente y analizar, nos damos con la gran sorpresa que los jueces no les otorgan. Y analizando y solicitando cada uno de esos extremos, podemos identificar que tantas veces fueron las solicitudes y el rechazo que se vienen teniendo, y no es liminar y no es contraproducente con el análisis que demuestran dentro del INPE. Entonces, las propias denuncias por los propios internos, el propio manejo que se viene manteniendo por el Prenal, las personas que se encargan como delegados de los pabellones, entre otros, conlleva también poder tener un beneficio dentro de la misma. Pero también conlleva a entender y a tener la necesidad de cómo tú has podido obtener o cómo has podido llegar a ese ímpetu o a ese cargo de confianza al momento de poder tenerlo. Y esa necesidad y esos puntos de procedencia nos conlleva a nosotros poder entender algo muy importante. Se tiene que tener en consideración que los propios beneficios penitenciarios que se van a otorgar, la propia remisión de pena que se va a poder establecer, tiene que tener vinculación y obviamente con lo que tú vienes teniendo, con lo que vienes demostrando y con lo que vienes haciendo dentro del propio hacinamiento penitenciario. No puede demostrarse o no puede establecerse criterios indolentes, criterios, llamémosle, incoherentes al momento de poder solicitar estos beneficios. Ha habido casos
donde la propia persona demuestra o trata de demostrar en papeles que sí tiene un buen comportamiento, pero cuando le vienen a preguntar, dicen lo contrario, tienen un comportamiento distinto y obviamente es una causal para que los propios jueces le denieguen este beneficio de semilibertad. Y obviamente el aspecto vinculante que se puede establecer, que pueda disuadir y que pueda compartirse en cada uno de esos extremos, es el análisis específico que se va a tener en cada uno de los expedientes necesarios. Ahora, la clasificación de los beneficios penitenciarios. Primero, si los beneficios se establecen, obviamente la regla es la semilibertad, también pueden darse lo que se establecen los permisos de salida. ¿Por qué? Porque obviamente lo que busca la norma es que puede existir o pueda darse clasificación y necesidad de poder reinsertar o ver la manera de qué forma yo como Estado, de qué manera yo como INPE voy a buscar la propia resocialización del interno tanto como la remisión de la pena, tanto por la redención de pena porque si trabajo, porque estudia, y obviamente también la liberación condicional. Hay un caso muy interesante, dos casos muy interesantes, donde la primera persona que solicita esos beneficios penitenciarios por remisión de pena establece algo muy importante. Esta persona trabajaba dentro del penal. ¿Correcto? Trabajaba haciendo esculturas, trabajando haciendo arcillas, y obviamente se les otorgaba estos permisos de salida para poder encontrar su mercancía, encontrar el material idóneo, entre otros. Posteriormente se dan cuenta de que esta persona viene ganando un estipendio diario, le sale a cuenta, hay una rentabilidad y obviamente se dan cuenta de que no tiene una reincidencia al momento de poder cometer estos delitos. Su abogado presenta el beneficio de remisión de semilibertad y obviamente también se le otorga. Con posterioridad, obviamente vuelve a cometer otro delito, pero no directamente, sino que lo vinculan. Lo vinculan a él, que se encontraba inmerso, y es más, lo que alega el propio autor es decir, oye, él ya tiene antecedentes penales, ¿ah? Él ya se ha encontrado en Lurigancho 2 a 3 veces. Ah, perfecto, pero no hicieron una correcta tipificación por parte del Ministerio Público, no hicieron una imputación concreta y obviamente también no se les pudo otorgar ese beneficio penitenciario y no se le otorgó la prisión preventiva. Pero analicemos algo muy importante. La propia liberación condicional que se le otorgó en su momento establecía una clasificación necesaria por trabajar, por encontrarse en un trabajo importante, por encontrarse en un trabajo específico que permita poder sublevar o contravenir lo que realizó de una manera delictiva y obviamente contraviene al correcto funcionamiento que quiere la sociedad. El otro extremo, una persona que es detenida, eh, si no me equivoco, que fue en Chincha, es internada en el establecimiento penitenciario, empieza a estudiar derecho y se convierte en abogado. Y su particularidad, que solo llevaba casos que se encontraban por personas que habían cometido delitos como robo, sicariato, entre otros. Pero nos dimos cuenta de algo muy importante, que se acogió el beneficio penitenciario, pero obviamente también se les dio la oportunidad de poder trabajar y entender que nuestro sistema busca una finalidad resocializadora y obviamente tiene la necesidad de poder remidir la pena. Pero también entender algo muy importante, la propia remisión que se va a poder establecer va a tener que tener puntos fijos y puntos necesarios para poder establecer un correcto funcionamiento. Ahora, el cumplimiento mínimo de la condena. Algo muy importante que tenemos que nosotros entender. El 50% se tiene que cumplir como parte mínima. Y obviamente para solicitar la liberación condicional nos pone como 2/3 de la propia condena que se ha podido establecer. El beneficio de semilibertad tiene que haber mitad de la pena efectiva y obviamente también que se cumpla dentro del mínimo que se viene estableciendo por parte del juez. El artículo 46 del Código de Ejecución Penal es muy específico en ello y nos dice que esa remisión, esa variación que se va a poder otorgar y obviamente esa necesidad que se va a poder establecer cumple como requisito mínimo y cumple como requisito necesario a de qué manera va a tener el legislador, de qué manera se va a poder demostrar y obviamente de qué manera va a poder vincularse
dentro del proceso penal y obviamente también tener puntos controvertidos al momento de poder solicitar este mínimo de la condena. Ahora, la buena conducta y disciplina penitenciaria. Creo que la mayoría de personas que se encuentran en los asesinamientos penitenciarios no solamente discrepan, sino que también tienen como un punto disuasorio, un punto de partida muy importante. Si es que tú como interno, si es que tú como persona que está siendo procesada o sentenciada, y obviamente quieres acogerte a este beneficio de remisión de semilibertad, obviamente fijándote en los criterios que se establece el propio Tribunal Constitucional, lo primero que tienes que tener son ausencias de sanciones disciplinarias. Tienes que tener una actitud congruente frente a la autoridad competente. Y obviamente tener una participación activa en cada uno de los programas educativos y laborales que se vienen manteniendo por parte del propio INPE. Pero eso también conlleva algo muy importante que se tiene que analizar, doctores. Nos conlleva que nosotros podemos darnos cuenta que los requisitos taxativos, los requisitos mínimos que exige la buena conducta y la propia disciplina penitenciaria, están también inmersos en los que establece el artículo 57 del Código Penal. Y les explico esto por qué. Porque obviamente se establece que esos propios requisitos para que se pueda o para que el juez pueda suspender la ejecución de la pena privativa de libertad, tiene que establecerse mínimamente en lo que el mínimo, lo que dice el Tribunal Constitucional, en la aplicación estricta y no discrecional. Esa aplicación estricta y no discrecional que obviamente va a poder ser conllevado a la naturaleza, a la modalidad y a la gravedad del delito. Pero algo muy importante que tenemos que tener en consideración es el rol del Tribunal Constitucional y la ponderación de derechos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? El control de la motivación judicial ha dicho algo muy importante el Tribunal Constitucional. Ha insistido que el propio juez penal debe motivar rigurosamente, porque decide aplicar o denegar la suspensión. Y el aplicar o denegar la suspensión va a poder analizar si se cumplen los requisitos formales del artículo 57 o la denegatoria debe ser excepcional y estar poderosamente justificada, algo que algunos jueces no hacen, ya que de lo contrario, lo que va a establecer es una vulneración del derecho de la libertad. Ahora, algo que tenemos que tener en consideración es la valoración de los antecedentes penales. Y acá yo me quiero centrar en lo que dice la propia normativa. Oye, te dice, el Tribunal Constitucional ha aclarado que la ausencia de antecedentes penales genera una presunción a favor del condenado. Obviamente que sí. Pero esa conducta no solamente tiene que ser antes del internamiento, sino que también que tiene que ser durante el internamiento. Obviamente el juez no puede denegar la suspensión basándose únicamente en la gravedad abstracta del delito, sino que también la persona que ha sido sentenciada, la persona que se encuentra en un establecimiento penitenciario, tiene que tener o tiene que carecer de antecedentes penales. Centrémonos en algo muy importante. Estas consecuencias que van a poder ser neutralizadas, que van a poder ser rigurosamente analizadas de la suspensión, nos conllevan a nosotros poder entender el régimen de prueba. Y este régimen de prueba va a poder cumplir algo muy importante. Tiene que explicar por qué la suspensión establece un periodo de prueba no menor de 1 ni mayor de 3 años, donde el propio condenado tiene la única posibilidad de prohibir la variación de domicilio sin avisar y obviamente también que se tiene que detallar las causas de la revocatoria, si es que las hubiese. Es ahí donde nosotros analizamos algo muy importante. Este último recurso, esta última forma o esta última medio de remisión, tiene que tener algo muy importante. Tiene que necesariamente entender el contexto en el que se encuentra. Y esto con la única finalidad que se puede establecer medidas para lograr el deshacinamiento penitenciario y la inclusión en el propio decreto legislativo 1619 y también en el decreto legislativo 1513 por la remisión condicional de la pena. Ahora, esta remisión condicional nos dice algo muy importante porque también la propia sentencia que se establece en un proceso de habeas corpus en el Tribunal Constitucional nos dice
que declara que un estado de cosas institucional, perdón, inconstitucional, respecto del acto permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios, se tiene que establecer algo muy importante. Las propias cárceles deben ser pobladas en la propia necesidad, preferentemente por personas que hayan cometido delitos graves, por delitos que impliquen un peligro social. Ese peligro social no resulta coherente que personas que han cometido otros delitos que puedan cumplir penas alternativas. Penas alternativas como la semilibertad, penas alternativas a que no se les prive la propia libertad y obviamente que se encuentren privados de su libertad y obviamente que esas personas que han cometido delitos graves puedan cometer actos de reincidencia. Ahora, ¿hay críticas al propio sistema y en estos criterios de buena conducta? Sí. Yo les explico esto por qué. Porque más allá de poder encontrar críticas positivas, críticas negativas, la regulación de esta novísima medida busca el desacinamiento penitenciario. Ese desacinamiento de los centros penitenciarios que va a buscar con la única finalidad de poder analizar cada una de ellas e incluir, primero, la rigurosidad y la vinculación que se tienen en cada uno de los sistemas y obviamente también la vinculación del peligro procesal que puede existir. Ahora, teniendo en consideración esos extremos, vamos a pasar al siguiente punto. Evaluación psicológica y social. Estos aspectos nos conllevan a nosotros no solamente analizar temas de forma y temas de fondo. Si bien se cuenta en cada establecimiento penitenciario con un psicólogo penitenciario que busca darle ayuda, que busca darle un soporte emocional a la persona, también va a poder contar con un trabajador social que puede establecer criterios vinculantes y criterios necesarios dentro de la medida. Pero entendamos algo muy importante. Entendamos que la propia solicitud que se va a poder establecer, que se va a poder establecer de una manera concisa, tiene que tener una vinculación dentro de las pruebas. Y muchas personas se preguntarán, ¿pero qué es lo que sucede cuando el psicólogo penitenciario, el trabajador social y el propio educador penal demuestran que esta persona no tiene una conducta positiva, no tiene una conducta, llamémosle evolucionada al propio tratamiento que se viene manteniendo, obviamente no se va a encontrar preparado para poder reintegrarse a la sociedad. Pero hay un punto muy importante que tenemos que discutir. Si estos informes que son necesarios para poder determinar si el interno se encuentra vinculado, se encuentra con la única necesidad de poder actuar de una manera específica, de una manera extemporánea, de poder actuar con objetividad, se tiene que entender la determinación del propio interno. Se tiene que entender que cada uno de estos actos van a ser valorados y van a ser también específicamente actuados por parte del juez. Ahora, pasémonos a algo muy importante, doctores, ya para pasarnos un break de 2 minutitos nada más. Estos informes tienen que tener una determinación concreta, una determinación específica. Pero si el propio psicólogo penitenciario, si el propio trabajador social, el propio educador penal no les caes, no les das una seguridad jurídica, una seguridad social, que obviamente en los informes te ponen desfavorablemente, ¿cuál es el punto disuasorio que se tiene que discutir? Un perito de parte, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que analizar es la propia conducta del interno, demostrar taxativo y puntualmente de que existe una mejora, de que existe una correcta regulación, pero obviamente también se viene teniendo una correcta interpretación por parte de cada una de las personas que se encargan de ayudar y coadyuvar en esos extremos en la evolución social, resocializadora y obviamente también anímicamente y emocionalmente para poder encontrar puntos controvertidos y obviamente una correcta evaluación psicológica y social. Ahora, hay que entender algo muy importante cuando ya vamos a entender no solamente en la evaluación positiva y psicológica. Si bien la solicitud tiene que tener criterios vinculantes, criterios necesarios, criterios que permitan poder partir de lo general a lo específico, de lo singular a lo plural,
también nos conlleva a nosotros poder entender cuál es el rol del abogado defensor, cuál es ese trabajo de hormiga que va a poder recopilar información en beneficio de su cliente y obviamente también que pueda ser valorado de una manera necesaria, de una manera específica y obviamente también que permita poder actuar de una manera vinculante dentro del proceso. Si bien el abogado defensor va a poder tener esta relación con relación abogado-cliente y va a poder determinar en algunos casos cuál es la situación no solamente jurídica, sino emocional para poder ver la posibilidad de solicitar la remisión, tenemos que encontrarnos en un punto muy importante. Tienes que tú establecer a qué tipo de beneficio te acoges. Si has cumplido la mitad de la pena, si has cumplido el 50% más uno, si has acudido 2/3 de la pena, entre otros. Pero hay algo muy particular que nos estamos olvidando nosotros, es que al momento de poder presentar esta solicitud formal ante el INPE, tiene que tener ciertas particularidades al momento de poder presentarse. Si bien los requisitos generales, los requisitos específicos, nos establece que tiene que tener un informe de trabajo, una copia de sentencia, buena conducta y pruebas de cumplimiento de tiempo mínimo, lo que nosotros tenemos que plasmar y demostrar y acreditar es que esta solicitud va a poder permitir encontrar puntos de acopio, puntos que puedan clarificar el proceso y obviamente puedan permitir entender la propia resocialización de tu cliente. No es lo mismo que tú quieras resocializar al monstruo, que tú quieras resocializar a una persona que recién ha cometido el delito de hurto agravado o de hurto simple. ¿Por qué? Porque el análisis específico, el análisis riguroso que tú tienes que ver, no solamente se va a poder encontrar en el daño ocasionado, u obviamente en la vinculación que se va a poder mantener. Yo soy un fiel creyente de algo que obviamente también varios abogados quizás van a compartir. Las modificatorias que ha venido teniendo el Código Procesal Penal, quizás para bien y quizás para mal, nos ponen en el limbo a cada uno de los abogados entender algo muy importante. Hace poco hubo la modificatoria que se iba a otorgar cadena perpetua para delitos que estaban inmersos en sicariato, en extorsión, entre otros, hasta robo agravado. Pero obviamente que se encontrarán vinculados a organizaciones criminales y bandas criminales. Pero ¿cuál es el gran problema acá? ¿Qué es lo que pasa si te encuentras un fiscal, llamémosle como siempre se viene esta tipología, un fiscal canero, un fiscal que no respeta tus derechos, que solo ve los derechos del agraviado y obviamente que busca la única finalidad de poder otorgarte la prisión preventiva? Presenta su recopilación, te encuentran supuestamente con las manos en la masa, pero el gran error que comete es de que no hace una individualización de los sujetos procesales. Presenta su solicitud, le otorgan la prisión preventiva y obviamente tú te encuentras internado dentro del hacinamiento penitenciario. Obviamente tú planteas, tienes un buen abogado como, como el doctor Juan Mario Peña, un gran amigo, y obviamente él te presenta y te dice, ¿sabes qué? Planteemos una revisión de oficio. Cada 6 meses, te han otorgado 18 meses, tú perteneces a una organización criminal. Ah, ya, perfecto. Entonces el doctor dice, a ver, voy a entrevistarme, voy a ir al penal, veo, presento una copia de la sentencia, el fiscal encima no presentó información de calidad. Al momento de poder sustentar los arraigos, dijo que no tenía arraigo laboral, no tenía arraigo domiciliario, entre otros. Listo. La persona, como nunca se le encontró una vinculación, no dijo si este era el campán, es el que robaba, el que se encontraba el que daba el pitazo, el que se encontraba robando, el que disparaba, nada. No hizo una individualización. Perfecto. Y esta persona es la primera vez que le encuentran delinquiendo por falta de recursos económicos. Listo. Es la primera vez que comete ese delito y encima lo vinculan con una organización criminal. Pero esta persona dice, bueno, voy a cambiar, voy a mejorar y obviamente también buscan una copia de la sentencia, lo presentan al Consejo Técnico Penitenciario,
presentan el certificado de buena conducta, presentan el informe de que esta persona viene estudiando dentro del INPE y obviamente no se le otorga el beneficio de remisión condicional. ¿Cuál es el gran problema acá? Los estereotipos que se vienen generalizando van a poder conllevar a que el propio razonamiento que se venga teniendo por el juez ya marque una opinión anticipada al momento de poder otorgarte esta semilibertad. Supongamos que esta persona nunca ha cometido ese delito. Es más, la primera vez que delinque, ya lo vinculan con la banda criminal. Le ponen su chapa, le ponen Juanma, ya, pues le dicen Juanma es el que encargado que se va a poder disparar, entre otros, listo. Pero no le encuentran una vinculación directa. No accede al beneficio penitenciario. Se va a otra instancia para poder apelar y obviamente le deniegan. Pero se da cuenta de algo muy importante, que este fiscal no hizo una individualización concreta de cada uno de los roles. Falta de imputación con... Listo. Pero esta persona viene teniendo un comportamiento adecuado dentro del penal. Viene cumpliendo el tiempo mínimo, viene cumpliendo el trabajo, viene estudiando, entre otros. Pero el prejuzgamiento que va a otorgarse y esa etiqueta que se le ha puesto no va a acceder a un beneficio penitenciario. Les pongo otro caso. Supongamos que otra persona está inmersa en el delito de robo por falta de economía, se dedica al robo, roba por arenales, tiene su moto y con posterioridad siempre las personas que están distraídas, paran en el TikTok, paran ahí whatsappeando, les arrancha el celular, hacen un cerco perimetral, lo detienen. Ah, ya. La persona que denuncia dice, ah, no, robo agravado, me insultó, me pateó, me amenazó. Ya. Y encima no hay cámaras y solamente lo único que hay es la declaración de la agraviada. Listo, perfecto. Lo que te dice la norma es, oye, ¿sabes qué? Se tiene que dar cadena perpetua, que este, que el otro. Y la policía dice, oye, pero justo habían robado en ese extremo por Arenales con Lince a varias personas. No has sido tú, le dicen. Y lo incoan a poder autoincriminarse. No tiene una defensa técnica corta. Ah, listo. Quiere presentar su solicitud de beneficio penitenciario. Presenta la copia, certificados. Acá ya no trabaja ni estudia, pero tiene el cumplimiento mínimo que se viene estableciendo en la actualidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué posibilidad hay que se les pueda otorgar este beneficio penitenciario con la aplicación de las normas que se vienen teniendo en la actualidad? Yo creo que una posibilidad mínima, obviamente si es que se viene teniendo un mal manejo desde la propia investigación, y obviamente lo que nos va a poder conllevar a nosotros a entender de qué manera el razonamiento jurídico, el razonamiento que se viene teniendo por parte de los jueces, se viene dando en la actualidad. Esos excesos, esas limitaciones que se vienen teniendo en nuestro sistema de administración de justicia, nos conlleva a nosotros poder entender cómo razonan los jueces y de qué manera los fiscales, en algunos casos abusando de su poder, realizan imputaciones pésimas y lo único que generan es dilación procesal, mayor sobrecarga procesal y no tienen puntos necesarios al momento de poder entender un correcto funcionamiento de administrar justicia. Pero entendamos algo muy importante, la evaluación técnica del INPE. Este Consejo Técnico Penitenciario busca un punto muy importante, un punto disuasorio. Emite o se trata de emitir un informe técnico integral que tiene que construir y que tiene que contribuir en algo muy importante. Los antecedentes disciplinarios como una parte muy importante, la propia evaluación psicológica y social y obviamente también la participación en programas educativos, laborales, entre otros. Pero algo muy importante que se viene discutiendo en la actualidad, la opinión sobre la actitud para el beneficio. Yo les pregunto a ustedes, una persona que es la primera vez que entra a un establecimiento penitenciario, le ponen un pabellón acorde también a los antecedentes que tiene. Listo. Accede,
a que se le pueda asistir a una remisión de pena y obviamente que el propio Consejo Técnico Penitenciario evalúe su expediente. El único antecedente disciplinario es que le quisieron golpear y él se defendió. Y obviamente lo que se establece ahí es no, que tienes mala conducta, que obviamente eres reincidente, entre otros. Pero lo que no nos estamos dando cuenta es que no se está teniendo una evaluación integral y una evaluación individualizada. ¿Cuál es el gran problema que se viene teniendo por el propio Consejo Técnico Penitenciario? Recopila o da fe a lo que se le puede establecer por parte de los propios especialistas, pero no tiene un análisis riguroso dentro de la misma. Ese análisis riguroso que permita poder determinar que esta persona tiene o viene cumpliendo un tratamiento necesario y obviamente también tiene que tener la necesidad de poder reinsertarle en la sociedad. Yo tuve un caso muy interesante, trayendo a colación de la evaluación técnica del INPE, que esta persona tenía problemas conductuales, pero por la propia crisis, por la propia ansiedad que él tenía, y obviamente fue internado en Maranguita en su momento, después pasó a otro penal. Pero lo que no se pudo entender en un primer momento es la propia afectación emocional que tenía la persona al encontrarse en Maranguita. El único delito que cometió o que se le pudo imputar es el encontrarse o el haber estado con una menor de edad. Ni tan menor de edad que digamos, pero obviamente lo que conlleva la normativa es de que la declaración que estableció lo pueda establecer o lo pueda incuar en un hacinamiento penitenciario o un centro de rehabilitación como Maranguita. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que buscar en ese tipo de extremos? Cuando ya pasa una evaluación técnica por parte del propio INPE, lo que se tiene que buscar y lo que se tiene que analizar no solamente es la participación que se viene teniendo en programas educativos o laborales de una manera progresiva, sino que también esa opinión técnica, esa opinión exhaustiva para el beneficio penitenciario se tiene que dar. Pero esa opinión de la aptitud, ¿quién la va a otorgar? Es la gran pregunta que todos se hacen. La persona que te ha venido teniendo las actividades emocionales, que ha podido también tener en consideración cada uno de los tratamientos penitenciarios que has tenido, y obviamente va a ser un punto favorable para tu persona para poder entender lo que se establece en el propio Consejo Técnico Penitenciario. Algo muy importante que nosotros tenemos que recordar, doctores y doctoras, es lo siguiente. Si es que no se puede establecer una congruencia de cada uno de estos puntos disuasorios, les doy la mayor sinceridad posible, no se va a poder otorgar este tipo de beneficios y obviamente también no se va a poder otorgar aspectos vinculantes a la propia materialización del derecho que se quiere establecer. Ahora, entendamos algo muy importante. Hay personas que no gozan de buena salud mental, pero se encuentran inmersas también en un establecimiento penitenciario. Yo soy de los partidarios, llamémosle así, que tienen que tener un trato diferenciado, sí tienen que tener un trato diferenciado, más allá de lo que hayan cometido. Pero también nos conlleva a nosotros poder entender que ese trabajo y esa forma de poder tratar de resocializarlos va a poder conllevar a una mayor cantidad de especialistas que puedan analizar la evolución y el tratamiento. ¿Ustedes se han preguntado o han hecho quizás la tarea de poder buscar a cuántas personas o a cuántos internos atienden los médicos, los psicólogos, las asistentas sociales, entre otros en el propio INPE? Quizás la mayor voluminosidad que se puede establecer lo lleva el propio INPE, pero también lo que no se puede tratar y no se tiene que permitir es que se pueda dar una vinculación parcializada del informe técnico integral. Una vez hubo un caso que sucedió en la ciudad de Huacho, donde la persona que había sido sentenciada adquiere los servicios profesionales de un colega y le dice, ¿sabe qué, doctor? Yo quiero que usted permita, o en algunos casos, solicite
mi beneficio de semilibertad. Perfecto. Le entrega la información. Él conversa con el especialista del INPE y le dice, oye, ¿cómo se está comportando Juanito? Sí, sí se está comportando bien, que yo voy a hacer un informe favorable, entre otros. Cuando nos damos con la gran sorpresa, esta persona tenía lagunas mentales, problemas conductuales, trastornos de la personalidad múltiple, entre otros. Yo le digo, oye, pero lo que me dice mi colega, oye, pero tú le has dicho que se encuentra bien. Me dice, a ver, ¿quién es la persona? Ah, es Juanito. Oye, no, pero se encuentra mal, pues no, no puedo mentir tampoco en mi informe. El gran error que se viene teniendo por parte del INPE en este tema de conductas, en tema de evaluaciones psicológicas, son las falsas promesas que se vienen teniendo a los pacientes o a las personas que se trata de poder otorgarles el beneficio de semilibertad. Y el gran error que se viene teniendo en la Administración de Justicia es de que obviamente lo único que causan son dilaciones procesales y obviamente no causan una seguridad jurídica. Lo que se tiene que establecer, lo que se tiene que generalizar es confianza en el sistema, cosa que no se está dando en la actualidad. Hecho y hito que no se está marcando en el propio hacinamiento penitenciario. Fijar puntos controvertidos por el propio Tribunal Constitucional nos conlleva a nosotros poder analizar algo muy importante. ¿De qué manera también la Corte Interamericana ha podido establecer aspectos necesarios y obviamente también aspectos vinculantes que permitan poder otorgar beneficios y obviamente ejecuciones correctas dentro de la misma? Ahora, entender cada una de las formas, cada una de las remisiones, va a poder encontrarse previsto también en la libertad que pueda tener cada persona, dependiendo también en la etapa de tratamiento que se encuentra. No se puede pretender en el propio Consejo Técnico Penitenciario a que si esta persona recién lleva 2 meses de tratamiento ya se encuentra rehabilitada, ya se encuentra resocializada. Lo único que se tiene que buscar son puntos neurálgicos, puntos que puedan permitir también entender la remisión condicional y obviamente también si es que la propia persona va a ser incluida como tal. Estos delitos, estos actos que van a ser encontrados, que van a ser analizados por el propio magistrado, nos conlleva a nosotros poder entender de qué manera y en qué extremo se viene teniendo y se viene administrando la administración de justicia. Ahora, entendamos algo muy importante. La remisión del expediente del Poder Judicial. Algo muy importante que ustedes siempre tienen que recordar acá es lo que busca y lo que también se tiene que dar cuenta en el juzgado de ejecución penal. El propio expediente, la propia carpeta que se encuentra en el juzgado de ejecución penal correspondiente de Villa María, de Hacho, de Ativitar, entre otros, busca información verídica y documentación fiable si es que el interno cumple con los requisitos legales dentro de cada una de las etapas procesales. Si el interno cumple con los requisitos temporales que puedan permitir entender la información necesaria dentro de las mismas. Pero ¿qué es lo que también se tiene que solicitar? Información complementaria. ¿Qué es lo que se tiene que requerir? Información que el propio investigado, la propia conducta que viene manteniendo, no causa ninguna obstrucción a la administración de justicia. No causa una dilación procesal y obviamente no va a existir una correcta interpretación paulatina o extensiva del proceso. Lo que tenemos que entender, lo que tenemos que buscar es de qué manera la Administración de Justicia va a poder establecer informes verídicos, informes fiables y obviamente también pueda permitir entender un correcto razonamiento dentro de los magistrados. Esos informes complementarios, si es que se pretenden requerir, tienen que tener información voluminosa que permita poder dar cuenta y cumplir lo que establece también el juez. Cumplir, si es que se tiene un razonamiento lógico y específico al momento de poder solicitarse. Y ese requerimiento de opinión del Ministerio Público lo que va a poder causar o lo que va a poder dirimir es cómo se ha comportado desde el día 1 hasta que se ha podido remitir la propia sentencia.
si es que ha tenido una actitud colaborativa, si es que la persona ha podido también encontrarse en cada una de las diligencias, si es que obviamente ha podido demostrar con chats, con cámaras, con medios documentales, con pruebas fehacientes su inocencia y obviamente también esa actitud positiva dentro del proceso. Aunque ustedes no crean, esa valoración punitiva, esa valoración específica que se va a poder dar por parte de los magistrados tiene valor probatorio. Permite entender que los propios jueces, que los propios magistrados puedan tener una conducta acorde y una conducta necesaria. Ahora, si es que se puede fijar audiencia, si es que se considera necesario por parte del juzgado de ejecución penal, se puede solicitar. Pero hay algo muy interesante que se está pasando en la actualidad. La propia sobrecarga procesal que se viene teniendo en los propios hacinamientos penitenciarios no permiten celeridad en los procesos. Porque ¿cuántas personas presentan este beneficio de remisión de pena? ¿Cuántas personas se encuentran en lista de espera para poder otorgarles un beneficio de semilibertad, entre otros? ¿Cuántas personas también vienen presentando solicitudes que obviamente, más allá de encontrarse motivadas, más allá de poder encontrarse con un razonamiento específico y necesario, no se les otorga? Entonces, la propia sobrecarga procesal establece que los propios jueces pueden encontrar puntos controvertidos y puntos necesarios. Lo que quiere el juez es simpleza al momento de poder oralizar. Lo que tú tienes que demostrar es conocimiento del tema y certificación probatoria fidedigna. Certificación probatoria que permita poder establecer puntos necesarios y puntos de partida específicos para poder demostrar la propia reinserción de tu cliente. Y si tú demuestras eso, ¿qué es lo que vas a poder ganar? ¿Qué es lo que vas a poder entender? Que cumples los requisitos legales, que vienes realizando un trabajo como abogado litigante de una manera eficaz y obviamente también puedes establecer criterios o óbices, criterios específicos que permitan poder entender un correcto funcionamiento de la propia administración de justicia. Ahora, la audiencia de evaluación judicial, muy importante. La participación del interno, obviamente, si en algunos casos se encuentra en reo en cárcel, va a tener que ser virtual, de manera física, en cada uno de los establecimientos penitenciarios, y obviamente la participación del abogado a libre elección, la defensa pública o el fiscal. ¿Cuál es el conducto que se tiene que establecer ahí? El juez, por principio de inmediación, escucha los alegatos de ambas partes. Y obviamente también, ¿qué es lo que se tiene que analizar ahí? Los informes del INPE, se tiene que analizar los presupuestos que se han venido teniendo, pero el punto primigenio que se tiene que siempre debatir es el grado de peligrosidad. Como siempre les digo, no se puede analizar de alguna u otra forma una persona que ha cometido actos reincidentes con una persona que ha cometido por primera vez este tipo de delitos. Y obviamente lo que tenemos que nosotros analizar es lo siguiente: ¿de qué manera la resocialización del interno se va a otorgar de una manera positiva? ¿Y de qué manera también el propio juzgado va a poder acreditar y va a poder demostrar en cada uno de esos extremos la vinculación directa con cada uno de los hechos? Hay que tener en consideración algo muy importante, queridos doctores. Esta revisión de los informes del INPE, más allá de poder analizar puntos minuciosos, conllevan a poder generar credibilidad al proceso. Uno de los puntos muy importantes que una vez se discutió, y obviamente también con el anterior jefe del INPE, fue lo siguiente. El jefe del INPE decía, el anterior, antes que entre el doctor Iván Paredes, decía algo muy interesante. Yo siempre evalúo o siempre doy recomendaciones a los internos de que trabajen, de que ahorren, de que estudien, entre otros. Perfecto. Pero esos informes del INPE va a encontrarse supeditado también a la comunicación de los delegados. Y ahí nos ponen una superditación de, oye, si no le caigo bien al delegado, si el delegado está metido en cosas ilícitas y me quiere involucrar a mí, ¿cómo yo voy a poder establecer criterios necesarios y obviamente cómo voy a poder dar cuenta esa información? Ahora, esa evaluación judicial
¿De qué manera se tiene que redimir? Obviamente con los especialistas, con las cámaras necesarias, con las pericias importantes que permitan poder acreditar una vinculación directa con los hechos y con los actos. Pero hay algo muy importante que se vino olvidando. Lo único que se tiene que evaluar de una manera objetiva es de qué manera viene teniendo la resocialización el interno y cómo se va a poder catalogar o cómo se va a poder evolucionar en la propia conducta, no solamente interna que viene teniendo, sino también el comportamiento que viene teniendo con los demás. Hay una gran problemática que siempre pasa en cada uno de los hacinamientos penitenciarios. Tú tienes que pagar tu derecho de piso, como se dice. Si no pagas tu derecho de piso, vas a encontrarte un gran problema. Te van a agarrar de lorna, te van a agarrar de punto, pero hay algo muy importante que tenemos que tener en consideración acá. Esa información tiene que también ser proporcionada del investigado, del imputado a su abogado. ¿Para qué? Para que pueda también generar puntos controvertidos y obviamente también pueda verse el tema de cuál ha sido o no se ha otorgado los certificados de buena conducta. Ha habido procesos, ha habido casos donde el certificado de buena conducta ha sido el limar, el punto, el pilar de toda estructura para poder otorgarles los beneficios de semilibertad. Pero hay un gran problema: la dudosa procedencia de cómo se otorgan, la dudosa procedencia de cómo se admiten y obviamente también de cómo se viene administrando justicia en los establecimientos penitenciarios. Hace poco yo tuve la oportunidad de ir a una entrevista en el penal de Castro Castro y me di con una gran sorpresa. El cliente mío, que ya iba a salir en libertad, obviamente ya habíamos presentado su remisión de libertad, nos damos con la gran sorpresa que se encuentra inmerso en, en mercadeo de drogas dentro del penal. Y ahí yo le pregunté, oye, pero si ya vas a salir, ya hemos solicitado tu remisión, tienes buena conducta, entre otros. Pero el objetivo que tenían las otras personas, el otro bando que se encontraba ahí, era de que también se pueda tratar de contaminar esas personas que se encontraban en un proceso de beneficio penitenciario y obviamente también no se les puede otorgar dentro de la mínima. Esta persona nunca había consumido ningún estupefaciente, ningún alucinógeno y le inducían a consumir. Es más, no quería, la maltrataban, lo golpeaban, lo intimidaban, lo coaccionaban y obviamente también el gran problema que ahí podían causar es que podrían atentar contra su vida. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que la propia peligrosidad no solamente se tiene que analizar de la propia persona que está siendo investigada, sino que también se tiene que analizar del entorno en el que se encuentra esta persona. Ahí es un punto que tú también tienes que tener en consideración como abogado al momento de poder presentarle en audiencia. Y esto también va a poder conllevar a generalizar puntos específicos o puntos necesarios que obviamente se van a presentar en los alegatos de ambas partes. Algo que nosotros tenemos que siempre recordar es que la igualdad de armas procesales en la actualidad se encuentra de una manera diferenciada. Pero esto no es un punto, llamémosle, un punto en común o un factor preliminar, porque obviamente no es un proceso penal común, sino una persona ya se encuentra en cárcel y obviamente quiere acceder a un beneficio. Pero ese beneficio se va a poder encontrar, obviamente, superditado a también a los factores que el fiscal trate de vincular. Yo les pregunto a ustedes, si tú tienes un fiscal que solamente presente elementos de cargo y no presente elementos de descargo, mejor dicho, que sean beneficiosos para ti, obviamente eso no lo va a presentar en la evaluación judicial. ¿Crees que van a poder otorgarte este beneficio penitenciario? Obviamente que no. Lo que busca el fiscal es que se pueda mantener tu internamiento ahí. Lo que busca el fiscal es de que tú no te encuentres resocializado. Él hace sus averiguaciones, él hace sus consultas, dice, oye, ¿cómo se está comportando Marcelo Ramírez en el penal? No, sí, se viene comportando bien, no, se viene comportando mal. Entonces, la información que va a ser generalizada tiene que tener puntos de acopio que permitan ver la neutralidad y la imparcialidad del proceso. Porque no tenemos una garantía mínima de que esta persona está hablando con la certeza, está hablando con la verdad y obviamente que se va a poder establecer en el marco del debido proceso. En Estados Unidos
hay un punto muy importante cuando se da la audiencia de evaluación judicial. Y esto me lo dijo un profesor muy académico, bueno, que tiene una escuela estadounidense. Me dice, Marcelo, cuando se pretende tener una audiencia de evaluación judicial, en este caso para acceder a beneficios penitenciarios, ni los especialistas, ni los psicólogos, nada, ahí no importa nada. Dos pericias, ¿correcto? Dos pericias que permitan poder determinar la salud mental y el comportamiento conductual de la persona. Y ustedes se preguntarán, pero, oye, ¿dos pericias van a poder determinar cada uno de ellos? Sí. Que no se conozcan, obviamente, no va a ser un punto necesario, porque ponte que conozca a la persona y sea un informe desfavorable. Personas ajenas que nunca han visitado esa población, que nunca se han encontrado esa jurisdicción, que puedan demostrar imparcialidad en el proceso. Y obviamente lo que se tiene que demostrar no solamente es, oye, esta persona conductualmente se encuentra bien, pero emocionalmente se encuentra mal, no accede al beneficio penitenciario. Lo que se tiene que buscar es que dos personas, tanto en lo conductual y tanto en lo emocional, puedan tener el visto bueno de estas personas, de estos especialistas, para poder otorgarles el beneficio penitenciario. Estados Unidos busca un modelo más, llamémosle un poco garantista en ese extremo, pero también busca algo muy interesante, que no se trate o no se pretenda jugar con la libertad de las personas, que se tenga rigurosidad al analizar y obviamente también al entender un valor probatorio. Esa evaluación judicial, esa evaluación probatoria, esa evaluación que permita también poder esclarecer la verdadera forma o la verdadera instancia que se encuentra tu cliente, va a poder encontrarse también dentro de estos requisitos. Ahora, ¿cuáles son las finalidades de las reglas de conducta? Lo primero que se tiene que buscar es la reinserción social progresiva. Mejor dicho, ¿en qué extremo o en qué valoración yo te voy a venir reinsertando a la sociedad? De una manera directa, de una manera progresiva, de una manera cuantitativa, ¿cómo yo lo voy a venir realizando? Y obviamente también cómo se va a poder determinar que esa reinserción se pueda dar y se pueda otorgar en el plazo razonable. Y algo que busca también una de las reglas de conducta es proteger a la comunidad y prevenir la reincidencia. ¿Se viene teniendo en consideración esos aspectos? No. El caso más famoso, el caso de Gringallo. Lo reinsertaron a la sociedad, seguía delinquiendo. Lo reinsertaron, pasó, cumplió ya la mayoría de edad, fue a un establecimiento penitenciario, se acogió a beneficios semipenitenciarios de semilibertad. No le otorgaron en su momento, siguió delinquiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ya no se puede prevenir la reincidencia? ¿Qué es lo que se tiene que establecer cuando la propia reinserción social que se quiere dar al interno, que se le quiere dar al investigado, ya no funciona? Obviamente se le quita los beneficios y obviamente que cumpla la condena de una manera taxativa y de una manera puntual. ¿Se corren riesgos? Claro que sí. ¿Se corren aspectos necesarios? Obviamente que sí. Y obviamente también hay que tener en consideración algo muy importante. Dentro de los aspectos que se tiene que tener en consideración por parte de las reglas de conducta es evaluar la adaptación del beneficiado fuera del penal. Si esa adaptación no se da de una manera espontánea, de una manera necesaria, de una manera concatenada, obviamente lo único que va a causar es la propia reinserción de la persona. Pero nos estamos olvidando de algo muy importante, queridos doctores. Esa adaptación del beneficiado fuera del penal y obviamente también que va a tener en consideración un análisis específico, un análisis riguroso que se tiene que mantener, ¿qué va a tener como finalidad? Fomentar el cumplimiento de la ley. Y si se fomenta el cumplimiento de la ley y si se busca resarcir el daño causado, estaríamos hablando de que se viene manteniendo un cumplimiento por parte del sistema. Pero ¿cuál es el gran problema acá? Que no buscan una fomentación del cumplimiento de la ley. Esa es la finalidad, eso es lo que se busca.
pero lo que se obtiene o lo que se tiene es de que no hay aspectos punitivos o aspectos disuasorios que pretenda también establecer una prevención de la reincidencia. Y lo único que se puede establecer o lo único que busca actualmente el Estado es, oye, a mayor gravedad de penas, menor índice de poder cometerse actos criminales. Una, una frase tan estereotipada, una frase que tampoco no cumple con sus finalidades, y obviamente lo que nos conlleva es poder encontrarnos en la realidad que tenemos ahora. Índices de criminalidad altos, índices donde las extorsiones, los sicariatos ya pasan y sobrepasan también las formas y los métodos de poder ver las cosas, y obviamente también no se puede buscar una reinserción progresiva de las personas. Hace poco escuchaba al doctor Julio Rodríguez en una de sus entrevistas y decía algo muy interesante. El Estado busca lo que el Estado no tiene, porque busca la progresión, busca la reinserción, busca que se pueda prevenir la reincidencia, pero lo que no va a obtener es de que si no cambia el manejo estructural de lo que se viene interpretando en las leyes, en la Constitución, en la Carta Magna, en las propias modificaciones del código, van a seguir sacándole la vuelta al sistema. Y es lo que sucede. Quieren aplicarse beneficios penitenciarios para que se pueda seguir delinquiendo, que pueda también existir en masa el índice de la tasa de criminalidad y obviamente no se busca planes de contingencia, obviamente que no. Se busca que se pueda establecer criterios vinculantes como, oye, apartémonos de la Corte Interamericana, cambiemos la Constitución, cambiemos el Código Penal, pero lo único que no están entendiendo es de que todo parte de una finalidad necesaria para poder entender nuestro sistema. Beneficios que se vienen otorgando y obviamente que la propia sociedad no trata de una manera liminar y obviamente también no trata de una manera específica. ¿Se evalúa la adaptación del beneficiado fuera del penal? Sí, pero ¿qué es lo que pasa si es que sigue cometiendo estos delitos? ¿Qué es lo que pasa si es que sigue manteniendo esa conducta corruptiva o esa conducta que no permite también encontrar en armonía o en paz a la sociedad? Estaríamos hablando de un retroceso del sistema y no se cumple la finalidad. ¿Qué soluciones se pueden plantear? ¿Medidas más rigurosas en el penal? Quizás, pero obviamente tenemos que darnos cuenta que liminarmente nosotros nos encontramos con el Pacto de San José y también nos encontramos con el derecho a la vida. Si se buscan mayores rigurosidades, mayores penas, mayores aspectos específicos, también se tiene que buscar quizás quitar lo que se tiene y obviamente que lo que contraproduce efectos disuasorios o efectos que también puedan establecer criterios vinculantes. Ahora, las obligaciones generales del beneficiario. Como una obligación principal, no puede cometer nuevos delitos. Eso está principalmente específicamente consagrado cuando accedes a un beneficio penitenciario. Tienes que comparecer al juez y decirle, ¿sabes qué? Señor juez, usted cuando me llame, yo voy a venir a su despacho. Tienes que informar si es que te cambias de domicilio. Tienes que informar dónde vienes trabajando. Tienes que informar dónde se te puede encontrar. Y obviamente el aspecto conductual que se va a encontrar, que se va a observar dentro del entorno familiar, dentro del entorno social y obviamente también que no se deba frecuentar a lugares peligrosos o que pueda también solicitar la variación de la misma. Hay un caso muy interesante que se da en el juzgado de Huánuco que establece como regla general, como regla adicional, que el propio beneficiado que cometió el delito de omisión a la asistencia familiar se pueda establecer criterios vinculantes o criterios necesarios dentro de la misma. Se tiene que acreditar, en algunos casos, cuando se trata de omisión, un depósito dentro de la misma para el beneficio del menor alimentista, claro que sí. Si no, su inscripción en el REDAM, en el registro de deudores alimentarios morosos. Y obviamente también para poder solicitar la liberación condicional, para poder solicitar aspectos subjetivos que puedan permitir una variación de la medida, van a generalizar y van a obligar a aspectos importantes del propio beneficiado. Entonces, entendamos de alguna u otra forma que el propio sistema, que la propia norma, que el propio acto que viene conllevando,
tiene como requisito obligatorio entender el sistema de manera específica y entender de manera progresiva cómo se viene otorgando. El control judicial y función del juez. Algo muy importante que obviamente se viene también teniendo en consideración en cada uno de estos aspectos. El control judicial no solamente se va a poder encontrar dentro de lo que se quiere establecer como reglas de conducta. Estas reglas de conducta, más allá de encontrarse individualmente típicas, que busquen que se pueda revocar el beneficio, que busque que el cumplimiento se dé de una medida necesaria, se tiene que tener en consideración que el propio juez mantenga un control jurisdiccional y un control judicial de la persona que va a acceder a este beneficio. Un caso muy importante, el juzgado de ejecución de Lima Norte revocó la semilibertad de un beneficiado porque conducía, o obviamente se había establecido nuevamente el conducir en estado de ebriedad. Ahora, ¿cuál era la conducta? ¿Cuál era el principio de oportunidad del que se había cogido? De que no iba a cometer delitos similares o parecidos dentro del establecimiento jurisdiccional y obviamente también que no tenga una continuidad de nuevos delitos. Entonces, ¿se le revoca la semilibertad por ese aspecto? Sí. ¿Se le tiene que revocar cada uno de los beneficios otorgados? También. Pero obviamente también lo que tiene que buscar el propio sistema es que se pueda establecer criterios necesarios y criterios vinculantes dentro de la misma. Ahora, entendamos algo muy importante. ¿De qué manera se viene teniendo, de qué manera se viene otorgando y de qué manera también se puede establecer un acto judicial por parte del juez? De que obviamente al tomar conocimiento, al solicitar cada uno de estos aspectos, por reglas de conducta, pueda establecer y pueda dar estos beneficios siempre y cuando la merite y siempre y cuando también la norma lo faculte. ¿Hay sanciones por el incumplimiento de estos beneficios? Sí. El primero puede ser una amonestación escrito verbal, claro que sí. Pero también ese es uno de los aspectos más liminares que se puede encontrar porque uno de los aspectos más vinculantes o peligrosos que se pueda demostrar es que se suspende temporalmente ese beneficio. El acceder a un beneficio penitenciario, encontrándose en semilibertad, nos conlleva que se va a revocar definitivamente la libertad condicional. Y revocar la, la libertad condicional o la propia remisión nos conlleva a cada uno de nosotros analizar y entender qué es lo que se tiene que exigir o qué es lo que se tiene que establecer como una sanción. Sanción mínima, sanción media, sanción grave, viendo el daño causado y viendo la peligrosidad que puede establecerse en cada uno de estos aspectos. Un aspecto vinculante, un aspecto disuasorio, pero también que permita poder marcar un antes y un después para no poder cumplir una peligrosidad dentro de la misma. El procedimiento de revocatoria de los beneficios penitenciarios. Se presenta el inicio del trámite. Correcto. El INPE, en este caso el propio MP, el propio Ministerio Público, comunica el incumplimiento del juez. Comunica el incumplimiento de las reglas de conducta que obviamente van a ser valorados en la evaluación judicial. El juez toma conocimiento, lo que le dice el INPE, lo que le dice el Ministerio Público y dice, oye, se ha convocado una audiencia. A ver, ¿qué es lo que ha sucedido? Oye, se tiene que revocar porque esta persona ha salido del país y obviamente no ha declarado o no ha manifestado cada uno de estos aspectos. Listo. ¿Se tiene que tener una valoración? Obviamente que sí. El juez emite su resolución. Modifica, revoca el beneficio, mantiene el beneficio, entre otros. Si en caso se revoca ese beneficio, se tiene que tener en consideración algo muy importante que se tiene que retornar inmediatamente al establecimiento penitenciario. Ese es el primer punto a eliminar. Si es que el juez, en la emisión de su resolución, mantiene el beneficio penitenciario, obviamente no se ha podido demostrar fehacientemente y no se ha podido acreditar con medios probatorios suficientes la responsabilidad de tu cliente. Pero ese procedimiento de revocatoria también pone en duda a lo que también viene manifestando el juez. En algunos casos podemos darnos cuenta que ese procedimiento lo único que busca o lo único que quiere establecer es que la propia revocación sea denegada y obviamente también tenga puntos necesarios disosorios. ¿Qué principios se rigen en la revocatoria? Cuatro principios importantes. Cuando hablamos del debido proceso,
hablamos que toda persona tiene que ser escuchado en el marco legal y obviamente también en el marco jurídico posible. La propia proporcionalidad de la sanción tiene que ser acorde a lo que se viene incumpliendo. Tiene que ser acorde a lo que se viene investigando. Y la propia legalidad que se pretende, que se tiene que mantener, va a encontrarse superditado a las causales expresamente previstas. ¿Previstas en qué? Oye, lo que tú vienes cometiendo, lo que tú vienes realizando es ilegal, porque te impide. Y obviamente por reglas de conducta tú te encuentras impedido a hacer lo que se te viene solicitando. La reinserción social no busca en un aspecto preliminar castigar, busca corregir, busca sancionar y obviamente busca que no se ponga en riesgo el proceso de resocialización. Hay que entender puntualmente esos puntos disosorios. Esos efectos de la revocatoria del beneficio penitenciario, ¿qué es lo que nos conlleva? A que el propio investigado pierde ese derecho, a que la ejecución del saldo de la pena pendiente se pueda reactivar. En algunos casos, si se comete un nuevo delito, puede existir una acumulación de penas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona se acoge a un beneficio penitenciario y obviamente es nuevamente denunciado por violencia familiar? Obviamente su beneficio queda anulado, ya no, en pocas palabras, pierde el cómputo del trabajo ganado que ha tenido también y obviamente pasa a foja cero cada uno de los aspectos liminares que se tienen en cuestión. Entonces, esos efectos vinculantes, esos efectos disuasorios de la revocatoria se pueden encontrar si se incumplen cada uno de estos presupuestos que establece también la remisión de pena y obviamente también como lo fija el propio Tribunal Constitucional. Doctores, muchísimas gracias por la atención prestada y nos encontramos en una próxima edición. Si es que hay preguntas, quedo presto a poder responderlas. Si no, nuevamente, muchísimas gracias.